En la primera parte, ahí en Gálatas 5, vimos el uso de nuestra libertad cristiana, ¿se acuerdan? Y que nos debíamos servir los unos a los otros. También habíamos hablado acerca de ser guiados por el Espíritu Santo, porque eso era provechoso para nosotros, ¿no? Además de ser un remedio para no satisfacer los deseos de nuestra naturaleza humana o los deseos de nuestra carne. Deseos que Pablo enlistó ahí, aunque la lista no era completa porque la deja abierta a más posibilidades. Les recuerda que los que practicaban tales cosas, ¿qué iba a pasar? No iban a heredar el reino de Dios. Pero inmediatamente lo que hace el apóstol Pablo les hace ver por medio de un contraste lo hermoso y bueno que es vivir guiados por el Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, porque les enseña cuál es su fruto. ¿Cuál es su fruto? Y por último, lo que hace es una advertencia. Esa advertencia es para que nosotros nos observemos de una manera individual, de una manera particular, a no caer en el orgullo y en la envidia. Así termina el apóstol Pablo, el capítulo 5. Si sumamos todas estas cosas, podemos decir entonces que algunos de los objetivos de la vida cristiana es hacer, o deberíamos hacer, estas cosas a diario. Ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos que hacer diariamente. Ahora la pregunta que debemos responder es la siguiente. ¿Qué hacemos con esos hermanos que han caído en pecado porque no pudieron lograr esos objetivos? ¿Qué hacemos con esos pecados que han caído, con esos hermanos que han caído en pecado porque no pudieron lograr esos objetivos? Y entonces ahí lo vamos a responder con Gálatas capítulo 6, del versículo 1 al 5, que dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. En primer lugar, lo que vemos acá, el apóstol Pablo comienza señalándolos como hermanos. Hermanos, le dice. Aquellos que son parte de la iglesia. Aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo. Y esto lo tenemos que tener en claro porque la oración que sigue va a estar hablando según este contexto. No de otro tipo de persona, sino según dentro del contexto de la iglesia, de hermanos. Así se va a estar tratando esta situación. Por eso él dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Hermano. Entonces, esto no quiere decir que este hermano o esta persona fue atrapada en una falta. Más bien fue, ¿cómo podemos decir? Mejor dicho, en el acto mismo de pecar. Esta persona fue atrapada en el acto mismo de pecar. Esta persona fue sorprendida por el pecado, mejor dicho. Esta persona fue sorprendida por el pecado. Vuelvo a repetir. Esta persona no fue atrapada en el acto mismo de pecar. Más bien fue sorprendida por el pecado.
Eso es lo que Pablo nos está hablando en esta oración. Como si esta persona haya bajado la guardia, no ha estado vigilando. La nueva versión griega lo explica un poquito mejor. Dice así: incluso si un hombre, debido a la falta de vigilancia, cayera en algún pecado. Dice, incluso si a un hombre, debido a la falta de vigilancia, cayera en algún pecado. Esta persona entonces, este hermano, no planeó pecar. Él no planeó pecar, no lo hizo de una forma deliberada, como si fuese su estilo de vida. Más bien fue sorprendido por el pecado. Antes de darse cuenta, él bajó la guardia y el pecado le ganó. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por ejemplo, una de las cosas que nos puede suceder a todos, podemos ver que, vamos a suponer, esta persona está en medio de una discusión, el tipo que sea, la discusión que sea, y esta discusión se está medio caliente, el asunto medio caluroso. ¿Vieron esas discusiones que a veces tenemos? Y de repente este hermano, ¿qué pasa? Salta, como dice el dicho popular, como leche hervida. El hermano ¿qué ha pasado? Ha bajado la guardia. Esto es, no se ha sometido al Espíritu. Someterse al Espíritu es estar en oración, pidiéndole al Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que le esté guardando su corazón. ¿Para qué? Para no caer en esa falta, en esa ira descontrolada. Y como no lo hizo, qué sé yo, puede llegar a ser por pensar en interesarse en él mismo o en su propia argumentación, la carne sale a florecer. Como decía, esto no suele suceder. Ahora, ¿recuerdan la lista del capítulo 5? Ahí, versículo 20. ¿Qué dice ahí? Dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras. Y ese es un ejemplo. Podemos dar una variedad de ejemplos, muchos ejemplos, cómo el pecado nos puede tender una trampa o nos gana por tener baja la guardia. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo: los permisos que nos damos. Cuando muchas veces nosotros nos permitimos esas películas que tienen alguna escena sensual, nada explícito, pero algo sensual. Pero en el momento que nosotros bajamos la guardia, nuestra mente comienza a recrearse en esas escenas. Ahí es cuando caemos, cuando nos sorprende el pecado, por bajar la guardia. Entonces, estos hermanos sorprendidos en alguna falta, muchas veces puede ser producto de que hayan bajado la guardia, de no estar conscientes de que tienen que estar en una oración constante, sometidos al Espíritu Santo. Tienen que ser conscientes de no olvidarse lo peligrosa que es nuestra naturaleza humana. Entonces es un estado de alerta continuo en el que tenemos que estar. Y este es el tipo de persona que acá Pablo está describiendo. Alguien que ha bajado la guardia. Ahora, veamos tres cosas importantes también en estos textos. ¿Quiénes deben intervenir en la restauración de dicha persona? Otra pregunta que tenemos que responder es: ¿cómo debe tratarse a esa persona que ha caído en pecado? Y la tercera pregunta que vamos a responder es: ¿cómo debe ser la actitud del que trata a esa persona? Vayan ahí otra vez al capítulo 1, que dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Quiénes entonces deben intervenir en la restauración de dichas personas? Notemos que Pablo
no le habla a un grupo específico, como por ejemplo los pastores, los diáconos, o si hubiese un ministerio de aconsejamiento, al ministerio de aconsejamiento. Más bien lo hace más abarcativo. Esto es que incluye a toda la congregación. Toda la congregación es responsable. La comunidad de fe toda es responsable de atender a esa situación. Porque dice, vosotros que sois espirituales. La palabra espirituales no quiere decir que son aquellas personas que están siempre en trance, como que están volando por ahí en una nube, en el tercer cielo, o que fuese una élite especial que tiene una comunicación directa con el Espíritu Santo. No, eso no quiere decir espirituales. Más bien significa aquellos que saben que son débiles, que son conscientes del peligro de su propia carnalidad y por eso se someten al Espíritu Santo para no ser vencidos por la naturaleza humana. No son perfectos, obviamente, no son perfectos, pero han alcanzado cierta madurez. Fíjense cómo digo, han alcanzado cierta madurez. Porque, como dije antes, son conscientes de los peligros de su propia carnalidad. Y por eso necesitan estar sometidos siempre, permanentemente, al Espíritu para batallar contra sus impulsos carnales. Estas son las personas responsables de atender al hermano caído. Por esta razón, esto nos demanda madurar para poder estar al pie del cañón, ahí adelante, para poder estar ahí atentos a aquellos hermanos caídos y atender la necesidad de estos hermanos. Es una responsabilidad que nosotros tenemos de madurar. Ahora, ¿cómo debemos entonces tratar a esa persona que ha caído en pecado? Lo que no hay que hacer, sí, de acuerdo al texto lo que no hay que hacer es dejarlos solos y menos señalarlos, diciéndole, sos un carnal, yo te lo dije, ahora arreglátela vos solo. No dice el texto eso. El texto nos dice que hay que restaurarlo. Lo que hay que hacer entonces es restaurar. Y la palabra restaurar da la idea de aquel hueso que se ha dislocado. No se alcanzó a fracturar, pero se dislocó. Y hay que volverlo a poner en su lugar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con estas personas. Voy a contar una anécdota. Una vez éramos chicos, estábamos jugando a la pelota nosotros, creo que éramos 2 contra 2, nos faltaba un gol para ganar, y nosotros empezamos a jugar, y estaba el arquero volante, ¿vieron eso? Sí, arquero volante, o sea que no se quedan siempre en el arco, sino que salen a jugar, y yo estaba en el arco y salí a jugar. Y en medio de todas esas cosas, me atajo una pelota y viene el otro, patea la pelota, pero no patea la pelota, sino me patea el dedo. Y el dedo me queda así. Y yo, y el otro dice, dale que nos falta un gol, acomodátelo y seguí. Y entonces yo algo así y seguí jugando y bueno, y ganamos el partido. Pero eso es lo que significa. Mi dedo quedó descolocado. No se alcanzó a fracturar, se astilló un poco, pero no se alcanzó a fracturar. Y yo me lo tuve que acomodar en su lugar de donde tiene que ir correctamente para poder cumplir su función. Si no, imagínense, me queda el dedo para allá. Entonces, eso es lo que una persona
que ha perdido ese camino, nosotros, ese hermano, los tenemos que volver a traer, encauzarlo nuevamente en el camino, mostrarles el peligro de la carnalidad, de su propia carnalidad. Debemos debemos agarrar y tomar a ese hermano y caminar juntos y señalarle la ética y la moral que hay en el reino de Dios. Que hay en el reino de Dios. Claro que este hermano que ha caído en pecado debe dejarse ayudar. Porque si no, tenemos otro problema con este hermano. No solamente tiene el problema de que lo alcanzó el pecado, sino que está agregando otro pecado más cuando no se deja ayudar. El orgullo. El orgullo. Por eso es necesario también que ese hermano se deje ayudar. Pero la iglesia, cada miembro debe esforzarse en ayudarle, en orar por él, en aconsejarle, en seguirle. Obviamente que hay casos extremos que se le da muchas oportunidades a esta persona y vemos que no hay fruto de arrepentimiento. Bueno, ahí los pastores tomarán las riendas del asunto y en caso de persistir esta persona en el pecado, uno debe disciplinarlo o en el caso extremo llegar a la expulsión de la iglesia, como dice ahí la palabra de Dios en 1 Corintios 5 del 11 al 13. ¿Para qué se hace eso? Para evitar, o mejor dicho, para proteger la santidad de la congregación. Pero esos son casos extremos. Son casos extremos. Acá lo que Gálatas vemos es el primer paso. El accionar inmediato de la iglesia hacia ese hermano. Así como vieron las ambulancias cuando atienden a un accidentado, que van rápidamente y lo asisten en el lugar y le aplican los primeros auxilios y después lo llevan al hospital para que ellos puedan ser atendidos mejor. Bien, así es como la iglesia tiene que actuar y continuar actuando. Inmediatamente. También esto se puede aplicar a nuestro círculo más íntimo, que es la familia. En vez de echarse en cara las fallas, se deben asistir, ayudándole al que ha caído a entender cuál es el camino correcto, qué es lo que dice la palabra de Dios, como dije anteriormente, mostrándole a ese integrante de la familia cuál es la ética y la moral del reino de Dios, del reino de Dios. Ya vimos entonces quiénes deben hacer el trabajo. Son todos, son todos los miembros de la congregación. Por eso se necesita madurar, Y también vimos cómo se debe tratar a esa persona que ha caído en pecado. ¿Hay qué cosa? Hay que restaurarlo, hay que restaurarlo. La otra pregunta que vamos a contestar entonces es cómo debe ser la actitud del que trata a esa persona, a ese hermano caído en pecado. Porque es fácil, realmente es fácil que se nos suban ahí los humos al ver a este hermano en esa situación. Y nosotros nos creemos ahí un poquito superiores. Pero dice ahí, restaurarlo en espíritu de mansedumbre. Una mejor traducción sería, que lo hace la NBI, restaurarlo con una actitud humilde. Restaurarlo con una actitud humilde. Ahora, ¿por qué debe esta persona que está restaurando a su hermano tener una actitud humilde? Dice Pablo, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Aunque nosotros conozcamos nuestra debilidad,
Aunque nosotros estemos viviendo bajo la autoridad del Espíritu Santo y como dice ahí el apóstol Pablo, son espirituales, han alcanzado cierta maduración, también nosotros podemos ser tentados. También ser tentados, porque nadie está exento. Pablo en una oportunidad, no lo busquen ahí en 1 Corintios 10:12, les escribe esto: por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga, no sea que caiga. Por eso, la actitud de la persona que ha de restaurar a este hermano debe ser de humildad, entendiendo que él también puede ser sorprendido por el pecado. Él puede ser también sorprendido por el pecado en cualquier momento de debilidad. En cualquier momento de debilidad. Y muchas veces también puede ser sorprendido por el pecado en el momento de restaurar a esa persona. Porque como le decía, se nos suben un poquito los humos y tenemos un problema. Pero muchos podrán estar pensando lo siguiente: ¿por qué complicarnos la vida restaurando a mi hermano si yo estoy bien como estoy? Si no me involucro demasiado, solamente en lo básico y listo. Pablo, adelantándose a este tipo de pensamiento para aquellas personas o aquellos hermanos pasivos que a veces solo vienen los domingos y escuchan el mensaje y hablan un poquito con uno, con otro, y después se van y se olvidan de los hermanos, a veces ni oran por los hermanos. Dice en el versículo 2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es interesante esta palabra. En primer lugar, nosotros vemos que esta palabra llevar es un imperativo, no es una opción. Como si alguien, o como si el apóstol Pablo te dice, si te parece, o si tenés tiempo. Acá el apóstol habla, y ese lleven es como decir, es tu responsabilidad de atender a ese hermano caído. Es tu responsabilidad de llevar la carga del otro hermano. Eso es lo que Pablo se está enseñando acá. Y en segundo lugar, esta oración nos da la idea de estar hombro a hombro, soportando el peso de la misma carga. Esa es la idea que nos está dando Pablo. Déjenme darle un ejemplo. ¿Vieron cuando nosotros vamos a hacer un mandado? Nosotros llevamos nuestra bolsita, porque ahora no nos da más bolsita, llevamos nuestra propia bolsita, o a veces vemos a alguien que viene con su bolsa cargada y viene medio doblado porque por el peso que lleva. Nosotros tenemos un poquito de compasión y ¿qué hacemos? Agarramos una de sus manijas y compartimos la carga para que ahora esta persona no lleve toda su carga y ambos podamos caminar hacia llegar a la casa. Esa es la idea de lo que Pablo les está enseñando a estos hermanos. Esta es la idea cuando vemos a nuestro hermano ofuscado por el pecado, que fue sorprendido por ese peso del pecado, que fue sorprendido obviamente por X razón. ¿Nosotros qué hacemos? Le deberíamos ayudar, ponernos hombro a hombro y caminar con esa su carga hasta los pies de Cristo, a donde Él tiene que depositar esa carga tan pesada. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Ahora contestemos esta pregunta, trasladándolo a nuestros matrimonios. ¿Cuántas veces, en vez de ayudarle y juntos llevar el peso del pecado de mi cónyuge que pecó, hacemos que este peso sea aún peor, una carga peor?
Porque o lo ignoramos o lo criticamos. Las dos cosas son horribles. Si yo lo ignoro, sea mi hermano, sea mi esposa, mi esposo, quien sea, si yo lo ignoro, lo estoy dejando sufrir con su carga. Y si yo lo critico, le pongo más carga a su sufrimiento por causa del pecado. Esto no solo es un mandato apostólico, llevar las cargas los unos a los otros, sino también, dice el texto, y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo. Dice un autor, esta ley de Cristo es el principio de amor de los unos para con los otros. Cristo mismo lo estableció en Juan 13:34. Mis hermanos, de la misma manera que nosotros fuimos recibidos, y Jesús lo explica en la parábola del hijo pródigo, nosotros estábamos desviados, nosotros estamos extraviados, dándole la espalda a Dios, haciendo lo que se nos daba la gana. Cuando fuimos a Él, primeramente, obviamente, habiendo reconocido nuestro pecado y sentimos el peso del pecado, Él no nos rechazó. Él nos extendió sus brazos, Él nos besó, como lo explica esta maravillosa parábola. Él nos aceptó como sus hijos, Él nos vistió con una nueva vestidura, nos lavó. Él nos ha dado de su Espíritu Santo para que nos esté acompañando y ayudándonos como nuestro consolador, como nuestro paracleto, aquel que nos acompaña para formarnos a la imagen misma de nuestro Señor Jesús. Es igual. Y no solo eso, tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesús, a quien tenemos que imitar. No solo Él promulgó esta ley, sino que la ejemplificó también. Podemos ver la ternura con que trató a la mujer pecadora ahí en Lucas 7, 36 al 50. O cómo Él trató al ladrón penitente en el Lucas 23, 43. O cómo restaura a Simón Pedro cuando él lo niega, ahí en Lucas 22, 61 o en Juan 21, del 15 al 7. O aquel inválido que estaba junto al estanque de Siloé esperando bajar para ser sanado, cómo él atiende enseguida su necesidad y no pasa por alto, ahí en Juan 5, versículo 14. O cómo Él trata a esa mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahí en Juan 8, 11. Así debemos tratar al hermano que ha sido sorprendido por el pecado. Así debemos tratarlo. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay entre asistir a tu hermano o a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, etcétera, a criticarlos e ignorarlos? Así hay que tener esa actitud. Esa actitud. El hacer esto, nosotros cumplimos la ley de Cristo, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pablo nuevamente da una advertencia para que estemos atentos a nuestro orgullo. En el versículo 3 dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Otra versión dice: si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Nosotros lo que primero debemos recordar es que nuestro hermano que ha caído en pecado
Es importantísimo para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Por eso nosotros no debemos dejarlo solo, sino lo debemos tomar, lo debemos restaurar con toda humildad. No debemos subirnos a un pedestal como si nosotros fuésemos superiores a Él o mejores que Él. Porque no lo somos. Porque no lo somos. Por eso Pablo nos dice en el versículo 4, para no caer en ese orgullo y en ese autoengaño, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Fíjense que Pablo les está diciendo que debían evaluarse. Ellos debían evaluar su conducta, su actitud, antes y durante la restauración de este hermano. Ellos debían evaluarse. Pero no solamente si no tenemos a nadie que restaurar, nosotros debemos, como algo habitual, diario, estar mirando esa actitud nuestra, cómo nos conducimos, cómo nosotros sometemos a este orgullo que muchas veces se levanta. Dice otra versión: cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfechos de sus logros sin compararse con los demás. Ellos debían evaluarse, pero como dice un autor, mirarse en el espejo de la ley de Dios y del ejemplo de Cristo. Eso es una manera de evaluarse objetivamente. Si alguien se compara con la otra persona y más, con aquella que está ayudando, obviamente que va a ser mejor. Obviamente. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer siempre, tener presente. Nunca debemos compararnos con otra persona porque siempre vamos a encontrar a alguien peor. Siempre vamos a encontrar a alguien peor. Y esto vale también para aquellos que han pecado. ¿Cuántas veces nosotros cuando pecamos comenzamos a buscar a otra persona y decir, no, pero fulanito peca más que yo, para justificarnos? Eso no tiene que ser así. Por esa razón nosotros debemos examinarnos. Por esa razón nosotros tenemos que contrastarnos solamente con el ejemplo de Cristo y la ley de Dios. Solamente con ellos no tenemos que comparar. Ellos deben ser nuestro espejo. Ese debe ser nuestro espejo. Por eso, antes de compararnos con nuestro hermano, o con nuestra esposa, o con quien sea, debemos compararnos con Cristo. Debemos compararnos con Cristo. Y si hay algo parecido a Él en nosotros, es por su gracia que lo hemos logrado y por eso nosotros nos gloriamos en Él. Nos gloriamos en Él. Porque si algo hemos alcanzado es por la gracia de nuestro Señor Jesús. Y esto nos va a mantener ahí en raya. Y así vamos a poder ayudar a nuestro hermano con toda humildad, con toda humildad. Pablo culmina esta primera parte del servicio práctico, porque la segunda parte vendría a ser del versículo 6, que es restaurar a un hermano que ha caído en pecado, diciendo, versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Al leer esto, enseguida nos podemos preguntar, ¿cómo? ¿Acaso no dijo en el versículo 2 que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros? Y ahora nos dice, cada uno lleve su propia carga. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Veamos una mejor traducción para poder captar la idea de lo que Pablo está diciendo y que se acerca más al original. Que cada uno cumpla
sus propias responsabilidades. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Que cada uno cumpla sus propias responsabilidades. Pablo les dejó claro a estos hermanos que cada uno tiene responsabilidades que deben practicar continuamente. Cada uno tiene responsabilidades que deben practicar continuamente. Estas responsabilidades que tiene cada cristiano es andar en el Espíritu, estar en santidad, examinar sus propios actos, porque si no lo hace de continuo, podemos ¿qué? Ser sorprendidos por el pecado. Por eso es nuestra responsabilidad. Esta responsabilidad no la puede cumplir otra persona por mí. No la puede cumplir otra persona por mí. Si no la cumplo, no le puedo echar las culpas a otra persona, a los demás. No le puedo echar las culpas a los demás. Cada uno, dice Pablo, cumpla sus responsabilidades. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estoy cumpliendo con las responsabilidades como cristiano? ¿Evalúan la lista que Pablo indicó en Efesios 5 para no caer en ninguno de esos pecados? ¿La estoy evaluando continuamente? ¿Dejo que el Espíritu Santo me guíe? ¿Leo la palabra de Dios para saber cuál es su voluntad? ¿Soy crítico en lo que miro en la televisión, en internet, en esos permisos que a veces me doy? Todas estas cosas y muchas más es la que tenemos a que estar atentos. Si no lo hacemos, mis hermanos, pasamos a la categoría del verso 1. Vamos a ser sorprendidos por el pecado. ¿Te das cuenta? Es nuestra responsabilidad. La vida del cristiano no es un viva la pepa. Es un constante vigilar. Un constante estar en guardia. Porque dentro del reino de Dios hay reglas. Hay conductas de vida. Hay conductas de vida. Por eso no tenemos que dejarnos sorprender por el pecado. Debemos mantener nuestra guardia. Debemos mantener nuestra guardia. Y si hay alguien que fue vencido por el pecado, tomémosle, ayudémosle con su carga, con una actitud humilde. Y más si es mi cónyuge. Debemos hacer eso. Porque así cumplimos la ley de Cristo. Y cualquiera que hoy cayó en pecado porque bajó la guardia, como a cualquiera nos puede pasar, podemos ir a Cristo y podemos ir a Él y confesar nuestro pecado. Y Él dice que es fiel, Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, hermanos. Y nos limpiará de todo pecado y de todo mal. Podemos ir. Porque Cristo logró algo que nadie podía lograr, abrirnos las puertas del templo donde está Dios. Y ahí ir constantemente a recibir gracia para el oportuno socorro. Y si hay un hermano, nuevamente, si hay un hermano, ustedes sepan que hay un hermano que ha caído, ayúdenlo a llegar a ese trono de gracia. Compartan sus cargas. Vamos a orar. Señor, cuánto orgullo vemos en nosotros. Cuánto individualismo que vemos, Señor. Gracias por tu palabra, porque es tan clara. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ser individualistas o por criticar en vez de ayudar.
Que esta iglesia pueda ser, Señor, restauradora de hermanos caídos, para que puedan enderezar sus rodillas y caminar en rectitud, honrándote y exaltándote en todo. Ayúdanos por medio de tu Espíritu, Señor. Convéncenos de pecado cuando nuestro orgullo se levante y con humildad atender a nuestro hermano. Que la imagen de tu Hijo Jesús, al atender las necesidades de aquellos que estaban pecando o han sido sorprendidos por el pecado, cómo fue tan tierno y les ayudó, les consoló y les restauró. Que esté presente cada día en nosotros. Te necesitamos, Señor. Somos débiles. Pero gracias porque no nos has dejado solo, sino nos has dado tu Espíritu Santo que nos guiará hasta el final de nuestro camino. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.